Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo. Quiero saludar rápidamente a las personas que están viendo esta transmisión. Para Silvia Rojas, Irma Martínez, Robert Cabrera, nuestro hermano, amigo y pastor Dani Acevedo allá en Lima, Perú. Un abrazo a la distancia. También para nuestra hermana María Antonieta en República Dominicana. También para Esther Chávez, Jacqueline Rodríguez y para Juana Razuk. También para los hermanos que están aquí presentes, para Julio Jiménez, Mao, Silvia Rojas y nuestra hermana Sol. Quiero arrancar primero que nada con una oración, si me permiten, mis hermanos queridos, antes de dar paso al inicio del estudio Hechos capítulo 26. Así que, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Los que están viendo la transmisión, acompáñenos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que tú has permitido para que nos podamos reunir entre hermanos y podamos hacer esta exposición de este estudio, de este capítulo, Hechos 26. Te pedimos humildemente discernimiento de tu Santo Espíritu para poder entender tu mensaje, entender tu palabra y poder aplicarlas en nuestra vida y también compartirla con todos los que nosotros más podamos. Te rogamos, Padre Santo, te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que hayan pasado bien en esta semana. Estamos martes, perdón. Bueno, la semana anterior. Estamos apenas empezando la semana. Quiero saludar también a nuestro hermano Víctor Macei. Ya se acaba de unir ahí en la transmisión. También quiero saludar a Sofía Urbina y para Marisol Mora allá en New Jersey. Lejísimo. No, estamos aquí mismo. Mi hermano Víctor Macei, Dios me lo bendiga. ¿Qué le parece, mi hermano, si nos regala la introducción, la lectura, Hechos capítulo 26? Así que, mis hermanos, los que están viendo la transmisión lo van a ver en pantalla, y los que están aquí presentes, síganos por favor con sus Biblias. Cuando indiques, mi hermano David, ¿listo? Seguro, ahora. Bien. Perfecto. Muy buenas noches. Hechos capítulo 26. Es la defensa de Pablo ante Agripa. Entonces, Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Perdón. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Palabra del Señor. Amén, amén. Gracias, mi hermano querido, por esa lectura. Los hermanos que están viendo la transmisión, por favor, síganme con sus Biblias. Es muy importante que tengamos Biblia a la mano cada vez que vayamos a hacer este tipo de estudios. Así que, mis hermanos, síganme. Empezamos con el versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, permítame un segundo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Cuando el texto menciona que hizo o levantó la mano o hizo un ademán, este fue un gesto de saludo y de introducción a la oratoria, donde gestos de la mano se utilizan para la atención y también para el silencio. Acuérdense que Pablo pues era extremadamente educado, criado a los pies de Gamaliel, tenía una buena oratoria, etcétera, etcétera. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 12, versículo 17, Hechos 13, 16 y 21, 40. Versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Pablo presenta su defensa de una manera típica, formal y a la vez halagadora.
como lo hizo en su juicio ante Félix. Ustedes recordarán que fue probablemente una necesidad culturalmente esperada. Cuando el texto menciona sobre las acusaciones de los judíos, los romanos habían sido puestos a cargo del templo y de los sacerdotes de Agripa II, a pesar de ser pro-romano y de haberse educado en Roma. Entendía las complejidades de la fe judía. Cuando el texto menciona que se sentía dichoso, que es un privilegio, este es el mismo término que introduce cada una de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 12. Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 22. Y también lo vemos en Salmos 1:1, en la versión de la Septuaginta. La New American Standard Bible y la New King James Version dice todas las costumbres y preguntas. Y la New Revised Standard dice todas las costumbres y controversias. El primer término es etón, del que se deriva la palabra étnico o con relación al aspecto cultural de un grupo particular de personas. Según el segundo término es setematón y se utiliza a menudo en actos que implican debates y discusiones sobre aspectos del judío rabínico. Es como cuando vas a hacer una apologética, por así decirlo, ¿no? Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 15, versículo 2, Hechos 18, 15, Hechos 23, 19, 25, 19 y 26, 3. Estos no eran extraños debido a la existencia de varias facciones dentro del judaísmo del primer siglo. Es decir, los saduceos y los fariseos, incluyendo también las facciones teológicas de Shammai y también de Hillel. Y también tenían los celotes. Ustedes recordarán que de ahí salió Judas Iscariote, de esta agrupación. Versículo 3. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo había repetido esto varias veces. Esto lo podemos corroborar en Hechos 22, del 3 al 5, Hechos 23, 1, Hechos 24, 16 y 25, 8. Él había vivido una vida ejemplar entre los judíos en Jerusalén. Cuando el texto menciona entre los de mi pueblo y también en Jerusalén o mi nación, no se sabe con exactitud dónde se crió Pablo, pero esto podía referirse a Tarso, en Cilicia o en Jerusalén. Versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Sí, esto es una expresión. O sea, la palabra sí. Esta es una expresión muy frecuente en los Hechos y es una oración condicional de tercera clase, lo que significa una acción potencial. En este contexto, porque es muy importante, mis hermanos, que veamos el contexto para entender de qué estamos hablando. En este contexto, Pablo sabe que podría testificar sobre su pasado, pero no lo hará. Cuando el texto menciona que como fariseo, de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión, Pablo recuerda que los fariseos eran una secta teológica del judaísmo, que surgió durante el periodo de los macabeos. Se compromete con la tradición oral y escrita. Cuando el texto menciona nuestra religión, el término griego es treskeia, que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento y siempre en un sentido negativo y caduco. Esto lo podemos corroborar en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27.
y debe diferenciarse de la palabra latreia, que significa servicio, que es lo contrario a religión. Esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 16, versículo 2. Regresamos, versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios a nuestros padres, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Cuando Pablo mencionó esto es una referencia a la profecía del Antiguo Testamento, es decir, la venida del Mesías o la resurrección de los muertos. Lo corroboramos en Hechos capítulo 23, versículo 6, Hechos 24, 15, Job capítulo 14, versículo 14 y 15, capítulo 19, versículos 25 y 27, y también en Daniel capítulo 12, versículo 2. Pablo vio el camino como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 y Gálatas capítulo 3. Regresamos, versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Cuando Pablo mencionó esto de nuestras 12 tribus, el linaje tribal era todavía muy importante para los judíos. Mis hermanos, muchas de las 10 tribus del norte nunca regresaron del exilio asirio en el año 722 antes de Cristo. En el Nuevo Testamento aparece cierta información sobre ellas. Por ejemplo, María, José y Jesús, nuestro Señor, eran de la tribu de Judá. Mateo capítulo 1, versículo del 2 al 16 lo corrobora, y también Apocalipsis 5, 5. Tenemos también la tribu de Ana. Ustedes recordarán, se identifica como Aser. Lucas capítulo 2, versículo 36. La tribu de Pablo, por ejemplo. Acuérdense que él decía que venía de la tribu de Benjamín. Romanos capítulo 11, versículo 1 lo corrobora, y Filipenses 3, 5. Herodes el Grande estaba celoso de ellos y quemó obviamente los registros del templo que contenían todas estas genealogías. Para ellos eran demasiado importantes, para los judíos. Ahora, cuando el texto menciona sobre la esperanza o que esperan, ¿a qué se refiere o a qué espera ustedes creen que se refiere Pablo? En el contexto más amplio es de suponer que sea la resurrección. Ustedes recordarán, ustedes recordarán que cuando Pablo dijo que si es que nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado y todo esto, pues vano es todo lo que estamos haciendo. Sería en vano que nosotros nos conectemos los martes a ver estos estudios. Sería vano que nosotros prediquemos la palabra a nuestros amigos, hermanos, incluso hasta los enemigos. Bueno, para el que tiene enemigos, sería en vano si nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado entre los muertos. Cuando el texto menciona sirviendo constantemente a Dios con diligencia de día y de noche, nuestro hermano Pablo amaba su raza, y esto lo corroboramos en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3. Él sabía lo duro que era tratar de servir al Padre Celestial, a Yahweh o Jehová. Él sabía. También comprendía que el único peligro era el legalismo, ustedes recordarán, también el dogmatismo y el elitismo. Cuando el texto menciona sobre de noche y de día, esto es una expresión de intensidad y regularidad. Lo corroboramos en Hechos capítulo 20, versículo 31, y también en Lucas capítulo 2, versículo 37. Cuando dice que Dios resucite a los muertos, Pablo habla de dos grupos. Primero, la presencia de Agripa y a otros judíos. Segundo, a los gentiles, como Festo. Festo era un gentil. La expresión nuevamente sí es una oración condicional de primera clase, ya que se asume como verdadera desde la perspectiva o los propósitos del autor o de su obra literaria. Cuando el texto menciona que Dios quiere resucitar a los muertos, esta frase habla de la esperanza judía en la resurrección general. Por ejemplo,
En Job capítulo 14, versículo 14 y 15 lo vemos. En Job 19 lo corroboramos, versículo del 25 al 27. Isaías 25, 8. Tenemos Isaías 26, 19. Daniel capítulo 12, versículo del 2 al 3. Pero Pablo pensaba propiamente en la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 28. Literalmente dice, si Dios resucita muertos. Estos acusadores saducios le habían puesto como que un poco nervioso en ese momento. Regresamos al versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando el texto menciona que le tocó pues a Pablo hacer este tipo de cosas. Pablo, ahí hay una palabra que se llama ego, que significa yo. Por ejemplo, para el Señor Jesucristo es ego mei, o sea, yo soy. ¿Ok? Y hay otra palabra que significa emauto, que significa yo mismo. Confiesa su entusiasmo religiosa mal dirigido y ahora se da cuenta que no era la voluntad de Dios. Esto lo corroboramos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Pensó que al perseguir a los seguidores de Jesús, nuestro Señor, estaba sirviéndole y agradándole. Pablo cambió por completo su mundo y su visión de él. Ustedes recordarán cuando iba camino a Damasco y cayó a tierra. No dice si fue en caballo, si fue en camello, eso no lo dice, no podemos especular. Pero sí dice que cayó a tierra. Y es lo que va a pasar con cada uno de nosotros cuando venimos de muerte a vida. Nosotros caemos a tierra porque reconocemos que Jesucristo es el Señor. Y eso no por voluntad humana, eso no nos va a revelar carne ni sangre, sino que eso lo va a revelar Dios que está en los cielos. Exactamente como pasó con Pedro cuando reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero eso solamente es consecuencia de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Empezamos a tener ese interés, ese amor por las escrituras. Empezamos a tener esas ganas de llevar ese mensaje a nuestros amigos. Mira lo que acabo de entender el día de hoy. Mira, en el devocional de la mañana de mi hermano Edgar entendí esto de acá. Mira cómo en el estudio con Pastor Alberto entendí estas maravillas que mencionan las escrituras. Cómo pasando 1000 veces leyendo, aunque sea de pasadita, una vez o 2 veces, nunca pude entender este texto. Mi hermano, nosotros no vamos a poder entender absolutamente nada si no pasamos de muerte a vida. El único que convence de pecado, el único que abre el entendimiento, el único que da la iluminación, o sea, el entendimiento de lo que ya está escrito en los 66 libros que conforman el canon de las escrituras, es el Espíritu Santo. Caso contrario, es imposible que nosotros vayamos a entender. Y adiciono, porque la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen por medio del Espíritu. El hombre carnal no entiende todas estas cosas. El hombre carnal no va a entender todas las doctrinas de la gracia, por ejemplo. Va simplemente a entender de que yo quiero ser salvo y por eso es que tengo que ir a hacer unas donaciones aquí a los hospitales donde tienen a los niños con cáncer. Eso, pues, imagínense, eso en el religioso, ¿no? Pero bueno, eso, el hombre natural, ¿no? Seguimos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona el nombre, mis hermanos, este es un modismo semítico que significa la persona de. No es una fórmula mágica, sino una relación personal. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire cómo era Saulo de Tarso. Mire la condición del ser humano en su naturaleza caída, depravada, chueca, pecaminosa. El hombre natural.
haber leído con Gamaliel, puede haber estudiado todo lo que haya estudiado, puede haber sido de la tribu de Benjamín, todo lo que pudo haber sido preparado. Pero mis hermanos, si es que no es una persona que ha sido levantado de esa muerte espiritual por medio del Espíritu Santo, simplemente va a ser una persona que va a pasar toda su vida persiguiendo a los cristianos. Y hasta el día de hoy seguimos viendo las consecuencias de lo que pasó en Génesis capítulo 3, cuando desobedeció, nuestros primeros padres desobedecieron. Y pues obviamente se murió la parte espiritual. El hombre es enemigo de Dios. El hombre no quiere saber absolutamente nada de las cosas de Dios. Es blasfemo. Y causa siempre, constantemente a ir a Dios. Está constantemente peleando y peleando y peleando. Creyendo que él puede salvarse por sus propias obras humanas. Creyendo que puede él mismo redimirse de pecado a sí mismo. Creyendo que sus obras son obras de justicia, pero que entre comillas le agradan a Dios, ¿no? Porque yo guardo el sábado y por eso yo merezco que Dios me salve. No, mis hermanos. A lo largo de todos estos estudios hemos comprobado y confirmado, constatado de que la salvación es únicamente por gracia. Y eso no viene de nosotros, pues eso es un don de Dios. Y ni siquiera es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos decir, yo hice estas obras, por lo tanto yo merezco la salvación. Yo voy a aceptar a Cristo pasando adelante al púlpito y voy a aceptar. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como Señor. No, mis hermanos, usted no va a hacer, usted simplemente va a hacer una vana repetición. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, no hagan como los gentiles que hacen todo ese batologeo o esas repeticiones vanas, que creen que ya lo van a escuchar. Creen que por hacer una obra mágica, ven para acá mi hermano Víctor Macé, yo voy a orar contigo, te pongo la mano en la frente y comienzas a convulsionar, te caes al piso y listo, y ya está, puedes morir en paz. Tienes ese cáncer, muere ahora sí tranquilo en paz, vas para el cielo. Gálatas 6:7 dice claramente, no nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio en todos los rincones posibles, utilizando todos los medios. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes. El único que tiene ese atributo de la omnisciencia es Dios. Nosotros seguimos predicando, que es lo que nos compete, pero usted no va a convencer de pecado a nadie. Quien va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y nos gloriamos en las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para redimirnos de la culpa del pecado, para reconciliarnos con el Padre Celestial y para darnos acceso a la vida eterna por su sacrificio, por su derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados. Tan sencillo como eso, mis hermanos. Seguimos. Cuando el texto menciona los santos, literalmente se trata de los santos. O ya sabemos que santo es una palabra que significa apartado para Dios. Bueno, ahora Pablo sabía exactamente a quién había perseguido y asesinado, pues al pueblo de Dios. La visión de Pablo yendo hacia Damasco debió haber sido un shock, algo traumático, una tristeza. Bueno, una iluminación que provocó una reorientación total de su pensamiento y de su vida. Cuando el texto menciona con autoridad, mis hermanos, Pablo era el perseguidor oficial del Sanedrín. Así como Pablo perseguía a la iglesia, en este tiempo también vamos a ser perseguidos por muchos que todavía no son cristianos y quizás más adelante sean cristianos. Pero vamos a ser perseguidos. Adicionalmente vamos a ser perseguidos ¿por quién? Por los mismos religiosos que están metidos y sumergidos en estas sectas denominadas por ahí Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día, Aemimpu allá en Perú, Discípulos de Jesús, entre comillas Discípulos de Jesús, una secta allí de este señor, creo que se llama Barroso, allá en Argentina, y todas estas denominaciones que pisotean
pisotean la gracia de Dios, si usted le suma o le atribuye un esfuerzo mínimo a la salvación, un esfuerzo mínimo suyo, personal, yo pongo esto y por eso me salvo. Si usted le suma un poco, así un mínimo, un 1% a la salvación, eso no es salvación. Dios salva, no nosotros. El tema de la salvación es un acto monergista. Dios interviene trayendo de muerte a vida esos cadáveres muertos en vida que caminan por ahí como zombies en la calle. Pero la santificación, eso ya es otra cosa. Y ahí sí tenemos mucha responsabilidad. Cuidado, mis hermanos, porque el hecho de ser salvos por gracia no es una licencia para nosotros andar pecando diciendo, la salvación ya está dada en Cristo Jesús. Sí, eso es verdad. Pero nosotros, Pablo dijo, acuérdense que él decía esta frase retórica, ¿qué? Pues pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. De ninguna manera. Así no es, mis hermanos. Así que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad, después de haber venido de muerte a vida, tenemos la capacidad y la habilidad de poder cada día santificarnos. Pero nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias cuentas. Seguimos cayendo en pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Y como ya no somos esclavos del pecado, pero sí podemos llegar a pecar, Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no nos desviemos el tema y seguimos. Cuando el texto menciona exactamente como dice nuestra hermana Vanessa Rossi, el que sigue pecando, deleitándose en el pecado y trayendo el as bajo la manga, en donde dice, pero es que yo soy cristiano porque yo ya acepté a Cristo. Mire, muy lejos de conocer lo que es el evangelio de nuestro Señor. Muy lejos. Cuando el texto menciona cuando los mataban, esto evidencia la intensidad de la persecución. El camino no era una cuestión sin importancia, sino un asunto de vida o muerte. Y mis hermanos, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. ¿Vamos a ser perseguidos? Claro que vamos a ser perseguidos. Más adelante esto se va a intensificar. Cuando la iglesia primitiva, ahí ustedes recordarán en los tiempos de Policarpo, discípulo de Juan, etcétera, etcétera, eran perseguidos. Y toda esta gente que perseguía a los santos o a los cristianos, tienes que negar que Jesús, no, César es el César es el Señor y tienes que negar. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacía la gente? Jesús es el Señor. ¿Se dan cuenta? Hay que entender el contexto. Por eso es que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Hechos 16:31, ustedes recordarán, lo vimos en estudios anteriores. Hechos capítulo 16. Pero eso no es aplicable para todo el mundo. Mis hermanos, la salvación no es un paquete colectivo para que basta con que mi persona, que yo soy cristiano, y ya porque soy cristiano yo, también se salva a mi vecino que es musulmán, se salva también el hermano de mi esposa y el primo y todo. El uno es hechicero, el otro es ladrón, un ejemplo, ¿no? El otro es ladrón, el otro es... Mis hermanos, si una persona muere siendo un hechicero, muere siendo un fornicario, adúltero, pecador, que se deleita en el pecado, ojo, no estoy diciendo que pecaste, ya perdiste la salvación. No, o sea, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Pero eso solamente se ejecuta, solamente se activa, solamente es evidente, solamente funciona con los que son cristianos. Con el resto no, pecarán toda su vida y morirán siendo hechiceros, morirán siendo adúlteros, morirán siendo estafadores, morirán siendo, pues, lo que sea, todas cosas que ya ustedes saben, ¿no? Que aborrece el Padre Celestial, ¿no? Entonces, mis hermanos queridos, pues seguimos. Permítanme un segundo. Ahí les pongo la imagen. Ok.
Antes que me olvide. Hechos 16:31 fue cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Fue una promesa específica para alguien específico, en un momento específico, bajo una circunstancia específica. Ya eso lo hemos visto en textos anteriores, en capítulos anteriores. Cuando el texto menciona, yo manifestaba mi aprobación, o yo eché mi voto en contra de ellos, de todos los que eran perseguidos, ¿no? En griego es la palabra técnica para el oficial a cargo de los votos, ya sea en el Sanedrín o en una sinagoga local. Mas debido a que ninguna sinagoga local podría votar sobre cuestiones de muerte, probablemente se trate del Sanedrín. Y si fue en el Sanedrín, entonces Pablo debió haber estado casado, ya que era un requisito para pertenecer a él, o sea, al Sanedrín. El término originalmente significaba una piedra, la usada para emitir el voto, bien fuese negra o bien fuese blanca. ¿Cómo es eso de la piedra, bien fuese negra o bien fuese blanca? Bueno, Apocalipsis 2, versículo 17 menciona ahí esta expresión. Así que más adelante lo vamos a ver. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos. Escuchen esto. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo era Saulo de Tarso? Cómo es el ser humano que no conoce a Cristo Jesús. El ser humano que se ha inventado un Cristo, como lo existe en este tiempo los Yahshua HaMashiach o los Yeshua HaMashiach. El amor al prójimo, ese es uno de los síntomas de que una persona realmente es cristiana, ha sido redimida por la sangre del Cordero. El amor primeramente amar a Dios sobre todas las cosas y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 22, capítulo del 36 al 40. Si una persona sabe las escrituras pero no ama al prójimo, pues simplemente no es un cristiano. Cuando el texto menciona para obligarlos, es el imperfecto del término griego que significa forzar u obligar. Pero aquí se utiliza con el sentido de prueba, así que se refiere a una acción repetida en el pasado. Cuando el texto menciona a blasfemar, Saulo trató de obligarlos a afirmar públicamente su fe en Jesús como el Mesías y luego condenarlos. En persecuciones posteriores, los creyentes se vieron obligados a renegar de la fe en Cristo, lo que acabé de mencionarles hace un momento. Pero este contexto es una situación cultural distinta. La New American Standard Bible, o la versión de nueva americana, estándar, dice estando furiosamente enojado. La versión New King James dice estando excesivamente enojado. Y la versión New Revised Standard dice yo estuve tan terriblemente enojado. Pero para cualquiera de esas tres versiones, Pablo no se sentía agradado, se sentía muy bien frente a los cristianos. Este es un adverbio muy intenso, mucho más, junto al participio presente medio deponente. Festo utiliza la misma raíz para Pablo, en este caso enojo. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 26, versículo 24. Seguimos. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Lucas registra 3 veces el testimonio personal de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 31. Y en Hechos capítulo 22, versículo del 3 al 21. Y también aquí. La misericordia, mis hermanos queridos, y elección de Dios hacia Saulo fueron muy evidentes. Si Dios en Cristo pudo perdonar y usar a este hombre, puede perdonar y usar a cualquiera de nosotros. Ahora, ustedes
recordarán el texto, ¿no? Saulo iba camino a Damasco, cae en tierra, ve la gloria, o sea, ve al Señor ahí y quedó ahí como que no podía ver y ciego. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En ningún momento el Señor le dijo, Pablo, ábreme tu corazón, yo te quiero salvar. No dijo ninguna de estas expresiones que lamentablemente se promocionan o se predican en estas iglesias donde promocionan el falso evangelio, pues más allá de la prosperidad, del buenismo. Dios es bueno, Dios va a salvar a todo el mundo, incluso hasta Satanás. Hagámonos la pregunta si es que fuera así. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mis hermanos, el hecho de que haya una variación en los detalles en los tres lugares donde Pablo comparte su conversión nos refiere a la exactitud de Lucas al registrar defensas jurídicas de Pablo y por tanto también de los sermones en Hechos de los Apóstoles. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, claro, pues ¿quién se va a mantener en pie? Ante el Señor toda rodilla se va a doblar, mis hermanos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí se presenta la conexión vital entre Jesús nuestro Señor y su iglesia, ya que el hecho más importante acerca del juicio es que serán juzgados en relación con Cristo. A su vez, esta sentencia se refiere al pueblo. Nuestra verdadera relación con Él está evidenciada en nuestra en la relación con su pueblo. Servir es servirle a Él y descuidarlo, pues es descuidarlo o abandonarlo a Él. Sencillo. Mateo capítulo 25 lo corrobora, versículo del 31 al 46. El Nuevo Testamento nunca habla de permitir divorciarse de la relación con Cristo a través de otras personas. Eso no existe. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, usted recuerda, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Etcétera, 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 ¿no, verdad? Perseguirlos, pues es perseguirlo a Él. Si usted persigue a la iglesia, usted persigue a Cristo. La iglesia no está divorciada del Señor. Ojo con eso. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 2 lo corrobora. Hechos 9 del 4 al 5. Y Hechos capítulo 26, versículo del 10 al 11. Pecar contra los hermanos es pecar contra Cristo. Por eso el Señor, una vez más lo voy a decir, la Biblia dice, si usted dice amar a Dios y aborrece a su hermano, usted es un homicida. Y sabemos que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. De paso, si decimos que amamos a nuestro hermano, o sea, mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con nuestros hermanos? Que no se ponga el sol en nuestra cabeza. O sea, veamos la manera de conversar con nuestros hermanos. Son hermanos en Cristo. Otra cosa es que alguien le diga que el mismo Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo y que Dios es uno solo. Sí, Dios es uno solo, pero son tres personas en uno. Pero eso es otro tema. No es lo mismo que alguien venga con doctrinas torcidas, ¿no, verdad? Que alguien que de verdad sí es un hermano en Cristo. Estamos unidos en lo fundamental, en lo ortodoxo, en lo doctrinal. ¿Cómo vamos a pelear con nuestros hermanos? ¿Que podemos tener diferencias? Por supuesto que las vamos a tener.
No, pero es que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, pero nosotros decimos que viene. ¿Y qué importa si viene antes o viene después? Lo importante es que Jesucristo viene por segunda vez y viene a juzgar vivos y a muertos. Y viene por la novia, por su iglesia. Seguimos, mis hermanos. O sea, no es un tema, el tema de escatología no es para pelearnos entre hermanos, ¿ah? Ojo. Otra cosa es que alguien diga que no viene el Señor o que ya vino. Cuidado. Eso no es correcto. Ahora, a pesar de no ser salvos por nuestras obras, seremos juzgados también por ellas, porque reflejan nuestra verdadera relación con Cristo y su gracia. El cristiano va a producir obras que agradan a Dios porque Él las preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10. El juicio es misericordioso para con quienes lo aceptan, es misericordioso para con quienes lo son. Mateo capítulo 5, versículo 7. Ahora, de los 3 testimonios de Pablo en Hechos, este es el único donde se expone que Jesús hablaba arameo. Cuando el texto menciona Saulo, Saulo, esta última mitad del versículo 14 y la última parte del versículo 15, así como los versículos 16 hasta el 18, son una cita de las palabras de Jesús a Pablo en la ruta hacia Damasco. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La frase solo se aplica en este contexto. Tal vez porque se trata de un proverbio griego latino, no judío. Perdón. Pablo siempre supo a qué audiencia le estaba hablando y cómo comunicarse con ellos. Y esto se refiere a, por ejemplo, a un bastón de punta utilizado por quienes a los bueyes, ustedes recuerdan, para tirar de los carros y los arados. También lo vemos, los aparejos sobre la parte delantera del carro o la carretera para evitar que los animales pateen hacia atrás. No sé cómo lo llamarán en otro país. El proverbio se usa para indicar la inutilidad humana al tratar de resistir las iniciativas divinas. Voy a decirlo una vez más. El proverbio se usa para indicar la inutilidad humana al tratar de resistir las iniciativas divinas. Ninguno de nosotros se va a resistir ante el llamado. Estoy hablando de los cristianos. Se va a resistir ante el llamado de Dios. No existe tal cosa como... Ustedes recordarán cuando Lázaro estaba muerto. Ya había pasado ya más de 3 días y el Señor se le acercó. Y el Señor no le dijo: Lázaro, ¿tú crees que puedas hacer el favor de levantarte? Mira, yo puedo ayudarte, pero tú puedes hacerlo solo. ¿Ustedes creen que eso pasó? No, le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Y ahora volvamos a la escena de Saulo. No le dijo jamás: Saulo, Saulo, ábreme tu corazón, que yo te quiero salvar. No sé, es decisión tuya. Tú verás, en tu capacidad de elección o en tu mal llamado libre albedrío, tú verás si tú me puedes abrir la puerta de tu corazón, porque, y ahí es donde tergiversan estos textos, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no, mis hermanos, no descontextualicemos. El Señor es soberano. Una vez más, el proverbio se usa para indicar la inutilidad humana al tratar de resistir las iniciativas divinas. Dios va a salvar y no va a pedir permiso a quien ya está escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. No existe tal cosa de que me voy a resistir, me voy a negar, déjame pensarlo otra vez, déjame tomar una mejor decisión. Eso no existe, mis hermanos. Y Jesucristo no era calvinista, por si acaso, ¿no? Para que las personas que no les gusta el mensaje o esta palabra no vayan a estar diciendo: no, pero que calvinista y nada de esas cosas, ¿no? Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor... Pero, a ver, una vez más. ¿Quién eres, Señor?
Vuelvo y pregunto, ¿cómo es eso de que Saulo, siendo perseguidor de la iglesia, de repente él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, ya yo me imagino que hasta la voz le tuvo que haber cambiado. ¿Quién eres, Señor? O sea, imagínense que ¿cómo se puede resistir? El Espíritu Santo lo convenció de pecado, al igual que lo convenció al ladrón en la cruz que reconoció a Jesucristo nuestro Señor como Dios. Es el mismo Espíritu Santo que convenció de pecado a Pedro cuando lo negó 3 veces a nuestro Señor y Pedro no se suicidó. Es el mismo Espíritu Santo que no estuvo con Judas y por lo tanto Judas se suicidó. Judas nunca tuvo la salvación. Judas no perdió la salvación porque uno no va a perder algo que nunca tuvo. Juan 17:12 lo corrobora. No es lo mismo arrepentimiento, que lo da el Espíritu Santo, que el remordimiento, que eso lo da la carne. Seguimos. Cuando el texto menciona Jesús, a quien tú persigues, esto muestra la estrecha relación entre Jesús y su iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 40. Capítulo 25, versículo 40. Y también capítulo 25, versículo 45. La expresión a quien tú persigues es lo mismo que herirlos, a quien tú estás hiriendo o a quien tú heriste. Es también como a quien tú les has venido haciendo daño. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Se cumple una vez más lo que había mencionado en Joel 2:28, porque los jóvenes verán visiones, soñarán sueños, etc. Ahí está pues Pablo. Solo que esto fue algo real. Ojo con eso. La presencia de nuestro Señor en camino a Damasco ante Saulo de Tarso, eso fue algo real. Saulo quedó ciego. Saulo no podía ver. Ya después, ya ustedes recordarán que después fue donde el profeta Ananías, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. La expresión levántate y ponte de pie. Estos son imperativos aoristo activo. Y les explico el porqué, mis hermanos. Es aoristo porque es algo que ya sucedió. Y es activo porque la acción la hace el afectado y no otra persona. Esto suena similar al llamado profético de Jeremías. Ustedes recordarán. Esto en Jeremías capítulo 1, versículo del 7 al 8. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 3. Cuando el texto menciona con el fin de designarte siervo y testigo, Dios tenía una tarea específica para Pablo, la conversión de Pablo. Y su llamado, que por cierto no son típicos, pero sí extraordinarios. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace milagros? La misericordia de Dios fue más que demostrada, al igual que la elección para el servicio y crecimiento de su reino. Cuando el texto menciona con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto en mí y de lo que te voy a hacer o lo que te voy a revelar, estas son las dos formas del término orao. La primera es indicativa aoristo pasivo, porque es algo que se determinó por alguien, en este caso por nuestro Señor Jesucristo, en el pasado, en la cual no tuvo participación el afectado. Decir Pablo, o en otras palabras, Dios así lo designó y punto. Ahí no tuvo participación Saulo en usted sabe, pues, ¿no? Por lo que pasó ahí. El Señor prácticamente la gloria de lo dejó ciego. La segunda es un indicativo futuro pasivo, ya que Jesús promete a Pablo futuros encuentros personales. Pablo tuvo varias visiones divinas durante su ministerio y lo corroboramos. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos 22, del 17 al 21. Hechos 23, 11. Hechos 27, versículos del 23 y 24.
Pablo también habla de un periodo de adiestramiento en Arabia, en el que fue entrenado por Jesús. Ustedes recordarán en Gálatas capítulo 1, versículo 12 y Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando el texto menciona designarte, literalmente es para tener en la mano, y esto es un modismo para destino. Hechos capítulo 22, versículo 14 lo corrobora, y Hechos 26, 16. Cuando el texto menciona siervo o ministro y testigo, mis hermanos, el primer término literalmente se refiere al remero de un barco y llegó a ser usado como un modismo para un sirviente, así que de aquí no es doulos, sino es uperetes. El segundo término, martus, de la cual se deriva la palabra mártir, tenía un doble significado. Hay palabras que son ambiguas, ¿no? Un testigo, por ejemplo. Esto lo vemos en Lucas 11:48, 24:48, Hechos 1:8, 1:22, 5:32, 10:39, 10:41 y Hechos 22:15. También tenemos un mártir. Hechos capítulo 22, versículo 20. Pero ambas connotaciones eran la experiencia personal de la mayoría de los apóstoles y los creyentes y de otros muchos. Muchos, pues, a través del tiempo. Ahora, ustedes recordarán el texto Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra, ahí viene la palabra martureo, de ahí viene mártir. El Señor le está diciendo, mira, ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. Y eso es lo que no pasa en este tiempo en todas estas denominaciones donde, entre comillas, dicen que tienen poder para sanar enfermos y para hacer milagros. Ellos no sufren de nada. Los que sufrimos somos todos los que predicamos el mensaje de nuestro Señor. Y sea bendito el nombre del Señor. O sea, glorificamos el nombre del Señor cada vez que predicamos. Pero ellos no sufren de nada. De hecho, algunos ya están siendo mártires en otras partes del mundo por causa de la predicación del Evangelio. Pero sin embargo, imagínense. O sea, huyan de esas denominaciones donde le dice todo va a estar bien, todo es amor y paz, todo es color de rosa, vivimos en Disneylandia, en Magic Kingdom, todo es, mira, tú solo decláralo, decrétalo, pídelo y todo se te va a cumplir. Huyan, mis hermanos, huyan. Ese no es el mensaje de nuestro Señor. Vamos a ser mártires por causa del Señor. Y por causa de Él, pues todo el tiempo somos insultados, vituperados. Pero la Biblia dice también, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Bendito sea el Señor. A ver, mi hermano, voy a hacer una pregunta. Mi hermano Víctor Macei. Si el día de mañana alguien lo insulta, dice, no, pero es que tú eres un trinitario, eres un hereje. Yo le pregunto, ¿usted se va a sentir mal por predicar la palabra de nuestro Señor y por ser un trinitario? Por creer en la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas que conforman la deidad, coexistentes, existen desde la eternidad juntos, cosustanciales, que son de la misma. Usted se va a resentir. Cuénteme. Hermano, nos tenemos que gozar porque ya el Señor en su palabra nos está advirtiendo, nos está diciendo, esto te va a pasar, vas a ser bendecido, vas a ser, como dice en el Sermón del Monte, 3 veces feliz, porque por causa de mi nombre está siendo perseguido, maltratado, ofendido, vituperado. Pero la alegría es que ya el Señor nos lo está diciendo. Cuando se cumpla, dice uno va a decir, Señor, gloria a ti. Mira que entonces voy bien, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y mire, cosa rara, ¿no? Cosa rara que somos constantemente insultados, vituperados,
injuriados, bueno, blasfemado no, porque se blasfema solo contra el Señor, el que no conoce a Dios. Pero somos insultados, injuriados día a día. Pero sin embargo, estas mismas personas que vituperan, insultan, acusan a los cristianos son las mismas personas que va caminando un judío ortodoxo con los sombreros grandes por la calle y le dice: Dios te bendiga, porque la Biblia dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Por eso, Dios te bendiga, señor judío. Pésima interpretación de las Escrituras. Me acordé de la palabra bienaventurados. Somos bienaventurados. Imagínense. Pero bueno, seguimos. No nos distraigamos. Avancemos. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Cuando el texto menciona librándote, es un participio presente medio. Te libraré. Es un participio presente medio y es media porque es algo que pasa en el interior de alguien sin necesidad de expresarlo externamente. Esto ya lo habíamos visto. Pero bueno, lo repetimos porque pues en la repetición está el gusto. Así que en la voz media, por lo general, esta palabra significa seleccionar o elegir. Y normalmente se traduce como rescate o entrega. Lo corroboramos en Hechos capítulo 7, versículo 10, Hechos 7:34, Hechos 12:11, Hechos 23:27. En este caso es evidente el cuidado providencial que Pablo recibió de Dios, con el fin de animarlo mediante varias de estas visiones a lo largo de su ministerio. Mis hermanos queridos, una vez más, estas visiones tuvieron su tiempo y tuvieron su propósito. Y estas visiones fue profetizado por el profeta Joel en Joel capítulo 2 versículo 28. Esto no significa de que a este tiempo vamos a tener visiones. Usted va a tener visiones si usted come hasta altas horas de la noche y comida pesada. Por favor, seamos consistentes con las Sagradas Escrituras, con lo que leemos, por favor, y con lo que entendemos. No entendemos algo. Si alguno está falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Él no nos va a negar el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo es el único que nos va a hacer entender de esta verdad. Ok, seguimos. Esto posiblemente alude a la lectura de Isaías capítulo 48 versículo 10 o a Jeremías capítulo 1 versículo 7 y 8 y también Jeremías 1:19 en la Septuaginta. Cuando el texto menciona de tu propio pueblo y de los gentiles, Pablo sufrirá la oposición de ambos grupos. ¿No me creen? Corroborémoslos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo de 23 al 27. Si usted quiere lo puede leer o se lo leo yo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 27. Si alguien lo tiene a la mano, me puede mencionar. Es más, se lo leo yo. Permítame. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 27, es más, se lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Después les explico por qué 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y usted no quiere, la persona que está escuchando, voy a hacer como dicen los pseudo predicadores de la prosperidad y G12, y usted que me está escuchando ahí, dígale al que está a su lado, y usted no quiere ir a la iglesia porque empezó a llover, a caer gotitas.
Por favor, mis hermanos queridos, por favor, esto es serio. Estamos en tiempos difíciles. ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a las cosas del Señor? Si vamos a la iglesia, vamos a aprender la palabra de aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos creó, aquel que nos sostiene a nosotros, aquel que nos da tranquilidad, que nos da paz en medio de la tormenta, aquel que sostiene los planetas para que no se choquen el uno con el otro, aquel que viene a juzgar a vivos y a muertos. Así que, mis hermanos, seguimos. Cuando el texto menciona te envío a estos, o a quienes te envío, el yo, o sea, ego, la palabra, que aparece en el versículo 15 es enfático. El verbo es apostelo, que es un indicativo presente activo. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué repite tanto esto? Porque quiero que aprendan a identificar el lenguaje y la acción de este para entender el significado. Esta expresión da origen al término apóstol, el cual en el griego AC era muy común y significaba flota y ocasionalmente almirante. En el sentido de enviado o mensajero, fue perdurado en casos aislados en la Septuaginta. Y Claudio Josefo, ustedes saben, pues el historiador, asegura que este significado perduraba en círculos judíos. Solo en el cristianismo este término tomó esa importancia. Como el Padre envió a Jesús, así Él envía a sus testigos, los apóstoles. Lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 21. Seguimos, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí hay, cuando el texto menciona para que abra los ojos y para que se conviertan, aquí hay dos infinitivos aoristos. Y puede ser una alusión a Isaías capítulo 42, versículo 7. El Mesías abrirá los ojos de los ciegos, como lo ha venido haciendo, acorde a su voluntad, acorde a su elección incondicional. Como una metáfora para abrir los ojos espirituales. Juan capítulo 9 corrobora. El conocimiento y la comprensión del evangelio deben preceder a una respuesta emotiva, el arrepentimiento y la fe. Miren, mis hermanos, Satanás trata de cerrar nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Cómo dice eso, mi hermano David? Sí, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 lo corrobora. Y el Espíritu, pues, él lo que hace es lo contrario. Él en cambio los abre. Juan 6:44, Juan 6:45, Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Cuando el texto menciona de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, noten el paralelismo entre dominio, que corresponde al término griego exousia, por lo general traducido como autoridad o poder. El mundo está bajo la influencia del mal en su carácter personal. Efesios 2:2, Efesios 4:14, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, Segunda de Corintios 4:4, que este es el más común, Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 13, y en el Antiguo Testamento las profecías de Isaías sobre el Mesías, donde él dará vista a los ciegos. Se trata al mismo tiempo de una metáfora de predicción física y para el conocimiento de la verdad. Isaías capítulo 29, versículo 18, Isaías 32:3, Isaías 35:5, Isaías 42:7, Isaías 42:16. Es interesante, mis hermanos queridos, observar el uso que Lucas hace de la exousia, o autoridad, poder, o derecho legal también lo podemos llamar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 6, Satanás dice poderle dar autoridad a Jesús. Según Satanás, según Satanás, dice
poderle dar autoridad a Jesús, según Satanás. Bueno, pero eso está escrito. En Lucas 4:32 y 36, el pueblo judío estaba maravillado de ver cómo Jesús enseñaba usando su autoridad personal o exousia. En Lucas 9:1 dio ese poder y autoridad, o sea, exousia, a sus discípulos. En Lucas 10:19 dio esa autoridad a los 70 misioneros, o sea, esa exousia. En Lucas 20, versículos 2 y 8 se encuentra la pregunta central sobre la exousia de Jesús o la autoridad de Jesús. En Lucas 22:53 al mal se le ha permitido autoridad para condenar y matar a Jesús. Aunque no es en Lucas la introducción de Mateo a la gran comisión, acuérdense de este texto. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, esta es una afirmación maravillosa. Esto lo vemos, si quiere apúntenlo para que lo impriman en un sticker y lo peguen en la parte lateral de su carro. Mateo 28:18, pero tienen que poner, dijo el Señor Jesús, para que no vayan a pensar, pues, oye, ¿y qué autoridad tiene usted? ¿Cuál autoridad? Usted, a nosotros, el único, mire, mis hermanos, el único poder que nosotros tenemos es para pecar. Eso ya lo sabemos. Pero toda autoridad y todo poder lo tiene el Señor. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Las respuestas de Jesús a sus seguidores habrían sido, primero, la palabra de Dios expresada en por ejemplo, en el bautismo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento también. La tribu de Judá. Esto lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. En la familia de Isaías. Segunda de Samuel 17. Nacido en Belén. Miqueas 5:2. Nacido durante el cuarto imperio de Roma. Esto lo vemos en Daniel 2. Ayuda a los pobres, ciegos y necesitados. Isaías. El exorcismo revela su poder y autoridad sobre Satanás y su reino. Por eso, mis hermanos, bueno, ya hemos visto en capítulos anteriores, cuidado con los que andan decretando, atando y todo ese tipo de cosas, porque eso no viene de Dios. Su resurrección de los muertos demuestra su poder sobre la vida física y también sobre la muerte. Todos sus milagros revelan el poder y autoridad sobre lo temporal, espacial, lo físico, la naturaleza, alimentación, sanación, lectura de la mente, la captura de los... mire, mis hermanos, hasta aparentemente lo más sencillo, la captura de los peces. ¿Se acuerdan? Que no habían pescado nada. Y de repente, mira, hagan esto. No, si nosotros ya hicimos esto, ya háganlo. Y ahí está. Bueno. Cuando el texto menciona para que abra los ojos o iluminar o... Noten de nuevo el paralelismo. Los antiguos temían a la oscuridad, por lo que se convierte en una metáfora para el mal. La luz, por otro lado, era una metáfora de la verdad, la sanación y la pureza. Un buen pasaje paralelo sobre la luz del Evangelio está en Juan, capítulo 3, versículo del 17 al 21. Cuando el texto menciona la palabra reciban, el verbo en esta frase es otro infinitivo aoristo. En el texto griego no existe el puede. Y lo podemos confirmar en muchas versiones modernas. Así que en este contexto, la única condición es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe. Acuérdense, al que creyere, ok, sí, ya, ¿y cuál va a ser la consecuencia? Y fuere bautizado. No es que al que se bautiza y después creyera. No. Ya hemos visto en capítulos anteriores que el bautismo es simplemente la consecuencia de que alguien ha creído. Porque pueden haber personas que la han remojado 5 veces y 5 veces son más pecadores que la vez inicial. Ojo con eso. Por eso es que el bautismo no garantiza salvación. No sirve para salvarnos. El bautismo es la consecuencia de haber creído. Al que creyere, o sea, por fe. Y noten que esta cláusula que aparece al final de la frase griega es para enfatizar.
Todas las bendiciones divinas están supeditadas a la respuesta de fe, de aceptación. Juan capítulo 1 versículo 12 lo corrobora. Y también de su gracia. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 9. Es el contrapunto neotestamentario para los pactos condicionales del Antiguo Testamento. Ojo, cuando el texto menciona el perdón de los pecados, Lucas usa a menudo este término apesis. En Lucas 4:18 se aplica con referencia a una cita del Antiguo Testamento en Isaías 61:1, donde expresa la liberación, lo que muestra su uso en Éxodo 18:2 y Levítico 16:26 en la Septuaginta. En Lucas 1:77, 3:3, 24:27, Hechos 2:38, 5:31, 10:43 y 13:38, bueno, y también aquí en este texto, significa la eliminación de la culpa del pecado, que muestra su uso en Deuteronomio capítulo 15, versículo 3, en la Septuaginta, donde designa la cancelación de una deuda. El término en Lucas puede reflejar la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31:34. Ahora les doy un análisis gramatical de los vocablos afesis y afemi, que son traducidos perdón. Se enfocan en el pecador y no en el pecado en sí, o en el pecado mismo. Así que, mis hermanos, el pecado no puede ser deshecho por el perdón, sino que ha de ser pagado, redimido por derramamiento de sangre. Podemos corroborarlo en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Si alguien tiene el texto a la mano, lo puede leer. Si no, yo se los leo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y escuchen, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bueno, de pecados lo digo yo, pero se sobreentiende. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículo 22. He ahí la importancia del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. La única sangre que nos pudo haber redimido de la culpa del pecado. No cualquier sangre. No la sangre de... Barrabás no murió, pero no la sangre de los otros que estaban con él, ¿no? Ok, cuando el texto menciona sobre la herencia, aquí la palabra es kleros, término griego que significa echar suertes. Levítico 16:8 lo corrobora, Jonás 1:7, Hechos 1:26, o también significa asignar una herencia, como en Génesis 48:6, Éxodo 6:8 y Josué capítulo 13, versículos 7 y 8. En el Antiguo Testamento, los levitas no tenían la tierra por herencia, con excepción de las 48 ciudades levíticas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 9 lo corrobora. Deuteronomio 12:12. El Señor mismo es su herencia. Números capítulo 18, versículo 20. Ahora en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 lo corrobora. Primera de Pedro 2:9 lo corrobora también. Y Apocalipsis 1:6. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es un tipo y sombra de cosas que pasan en el Nuevo Testamento? ¿Se dan cuenta? El Señor es nuestra herencia. Somos sus hijos. Romanos capítulo 8 versículo del 15 al 17. Cuando el texto menciona entre los santificados, este es un participio perfecto pasivo. Y de nuevo les voy a decir el por qué. Porque es algo que ya se dio y se sigue dando, pues los creyentes, o sea, estoy hablando de los verdaderos, hemos sido y seguimos siendo santificados por la fe en Cristo Jesús. Acuérdense, sola fide. Hechos capítulo 20, versículo 21 lo corrobora. Ni Satanás, ni lo demoníaco, ni la vacuna del COVID-19,
Ni que me resbalé caminando por ahí, me resbalé, uy, ya perdí la salvación. No, mis hermanos, no. Romanos, nuevamente, capítulo 8, versículo del 35 al 39, menciona que nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es quien nos conecta con el Padre. Caso contrario, por nuestra propia justicia, imposible. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el libro de Isaías. Seguimos, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí Pablo estaba tratando de alcanzar a este hombre para el evangelio. Cuando menciona el texto que no fui desobediente, lo que mencionó Pablo, el término griego peito se origina en el nombre de la diosa de la persuasión. En este contexto implica un alfa privativo de negación, lo que expresa desobediencia. Lo corroboramos con Lucas capítulo 1, versículo 17, Romanos 1.30, 2 de Timoteo 3.2, Tito 1.16 y Tito 3.3. Este prefijo es nuestra A en anormal asimétrico, etcétera, etcétera. En donde esa A funciona como prefijo. ¿Y significa qué? Significa negación. Así que, en cierto sentido, era una forma contundente del griego koiné para negar algo. Si usted le ponía una A antes de una palabra y está negando esa palabra en sí, o lo que significa la palabra. Pero en este caso aquí es una forma literaria para afirmar la obediencia de Pablo. Es utilizar una negación para que afirme algo. Cuando el texto menciona sobre la visión celestial, se refiere a Damasco. Pablo tuvo su encuentro con el Señor, Cristo Jesús, resucitado y glorificado. Por eso es que Pablo sí consta como apóstol de Cristo. Porque ustedes recordarán cuáles eran los requisitos para haber sido apóstol, ¿no, verdad? Haber visto al Señor resucitado y glorificado. Y Pablo lo vio. Milagros, señales, prodigios. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, sigamos. Por cierto, ninguno de los que se autoproclaman apóstoles en este tiempo son apóstoles. No les crean. Versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Habíamos visto en los capítulos anteriores sobre Damasco y Jerusalén. Cuando el texto menciona que se arrepientan y se conviertan a Dios, el mensaje de Pablo era el mismo que Juan el Bautista. Acuérdense, en Mateo 3 del versículo del 1 al 12 y en Marcos capítulo 1 versículo del 4 al 8. También es el mismo mensaje que tenían los primeros mensajes de nuestro Señor Jesús. Marcos 1:15, arrepiéntanse y conviértanse a Dios. El mismo mensaje que predicaba Pedro. Hechos capítulo 3 versículo 16 y también versículo 19. El término griego arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Y la palabra hebrea, la cual es metanoia, expresa un cambio de actuación. Ambos están involucrados con el verdadero arrepentimiento. Ninguna persona que no ha pasado de muerte a vida va a tener o va a sufrir esa metanoia. Ninguno. Solamente los cristianos. ¿Y por qué, mi hermano David? Porque Dios es quien pone el querer como el hacer. Y Filipenses 1:6 dice que el Espíritu Santo va a continuar con la obra hasta el día de la redención, que es, hasta el día, sí, cuando venga ya nuestro Señor, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 21. Por causa de estos judíos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. No son sino puntos de vista teológicos de Pablo, pero su predicación y la inclusión de los gentiles provocaron el motín en el templo. Cuando mencionó que trataron de matarme, este es un indicativo imperfecto medio deponente, porque indica algo que ocurre una y otra vez y va con la palabra matar, que es un infinitivo aoristo medio. Ahora,
los judíos, esto como nota, ¿no? Los judíos de Asia trataron de matar a Pablo varias veces. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cuando el texto menciona testificando a grandes y pequeños, esta es una frase semítica, inclusiva, ya que la afirmación de Pablo, como la de Pedro, ustedes recordarán en Hechos 10:38, es que él, como Dios, no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 lo corrobora. Y segunda de Crónicas 19:7, por eso se predica a todos los seres humanos. Cuando el texto menciona que no ha dicho nada sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron, Pablo está afirmando que su mensaje y la audiencia, o sea, los gentiles, no son una novedad, pero sí lo es la profecía del Antiguo Testamento. Él simplemente está siguiendo las directrices del Antiguo Testamento, sus promesas, sus verdades, etc. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Noten, mis hermanos, noten que el mensaje de Pablo se componía de tres partes. Primero, el Mesías sufrió por el perdón humano. Para el perdón humano. Segundo, la resurrección del Mesías es la primicia de la resurrección de todos los creyentes. Esto ya lo vimos en Hechos 2. Tercero, estas buenas noticias fueron para los judíos y también para los gentiles. Estos tres aspectos teológicos se deben combinar con el versículo 20, que muestra la forma en que recibimos personalmente a Cristo Jesús el Señor. Arrepentimiento, transformado el yo y el pecado en fe, convirtiendo a Dios en Cristo. Cuando el texto menciona que el Cristo padecería, fue la piedra de tropiezo para los judíos. Primera de Corintios 1:23 lo corrobora. Pero era una predicción del Antiguo Testamento. Génesis 3:15, ustedes recordarán. Salmos 22 e Isaías 53. Texto famoso. Maravilloso, por cierto. Esta misma verdad se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 7. Lucas 24:26 y Lucas 24, versículo del 44 al 47. El griego Cristo traduce el título hebreo Mesías. Pablo afirma que Jesús, el que fue crucificado, era verdaderamente el Cristo, el prometido, el ungido. Hechos 2:36 lo corrobora. Hechos 3:6, 4:10, 4:26, 13:33, 17:3, etc. Cuando el texto menciona que siendo el primero en resucitar de la muerte, en torno a este texto y a Romanos capítulo 1 versículo 4 se desarrolló una de las primeras herejías llamada adopcionismo, que afirma que el hombre Jesús fue recompensado por su buen ejemplo, siendo resucitado desde los muertos. Mis hermanos, eso es una herejía. El adopcionismo. Anótenlo, investíguenlo y después conversamos. Pero esta cristología de esta gente, ¿no? Aberrante, perdona la expresión, aberrante, ignora todos los textos acerca de la persistencia de nuestro Señor Jesucristo, tales como Juan capítulo 1 versículo 1, Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 11, Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al 17 y Hebreos capítulo 1 versículo del 2 al 3. Jesús nuestro Señor siempre ha existido, siempre ha sido divino, Él se ha encarnado en el tiempo. Esta tesis también es subliminal en la doctrina unicitaria, lamentablemente. La luz, cuando el texto menciona la luz, es una antigua metáfora de verdad y pureza. Isaías 9:2 lo corrobora. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7 también lo corrobora. Cuando el texto menciona a los judíos, o su propio pueblo, y a los gentiles, solo hay un evangelio para ambos grupos. Ojo con eso. Ustedes creo que ya recordarán, ¿no? ¿Verdad? Dos pueblos.
Judíos y gentiles, judíos los que nacieron dentro de Israel y gentiles los que nacieron fuera. Cuando de ambos pueblos las personas pasan de esa muerte espiritual, se levantan y vienen a vida, Señor Jesús, y cuando ya, vienen a ser llamados, como fuimos llamados en Antioquía por primera vez, vienen a ser llamados cristianos. No existe tal cosa como judío mesiánico o como cristiano judío. Cristianos, ungidos, separados, lavados con la sangre del Cordero, adoptados como hijos de Dios, etcétera, etcétera. Mis hermanos, este era el misterio que había estado oculto desde los siglos, pero ahora se revela plenamente en Cristo Jesús. Todos los seres humanos están hechos a la imagen de un Dios creador. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 3:15 promete que Dios dará la salvación de esta humanidad caída, depravada, chueca, pecaminosa. Isaías afirma la universalidad del Mesías. Isaías 2, del 2 al 4, Isaías 42:4, Isaías 42:6, Isaías 42 del 10 al 12, Isaías 45 del 20 al 25, 49:6, 51:4, 52:10, 60, versículo del 1 al 3, y también en Miqueas capítulo 5, versículo del 4 al 5. El mensaje de salvación es para toda la raza humana, para toda la raza, para toda criatura. Mestizo, cholo, indio, blanco, negro, gringo, azteca, tolteca y como lo quieran llamar, ecuatoriano, peruano, para todo. No es para los judíos, mis hermanos. No es exclusivo para los judíos. Al contrario, los judíos étnicos rechazan y niegan a Jesús nuestro Señor, y si ellos no se arrepienten, van camino al infierno, van camino a la muerte eterna. Hechos 4:12 dice claramente: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Señor nuestro, bendito sea su nombre. Seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Y ese es otro de los textos que utilizan las personas que no leen las escrituras. La mucha letra mata. Pero no leen Oseas 4:6, que dice que un pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando el texto menciona la mucha letra mata, está mencionando que las tablas, la ley física, las tablas dadas en Éxodo 20, el intentar guardar esa ley dada a los judíos en el Sinaí, en el Éxodo capítulo 20, intentar guardarla sin tener a Cristo como Señor, o sea, sin ser cristiano, sin haber nacido de nuevo, caemos en maldición. Gálatas capítulo 3 versículo 10 lo corrobora. Romanos 3 capítulo 20 dice claramente que no vamos a ser justificados ante el Señor por medio de las obras de la ley. No vamos a ser justificados, ni se les ocurra. Y Romanos capítulo 3 versículo 28 lo corrobora. Ni se les ocurra pararse frente al Señor intentando creer que van a ser justificados por guardar las obras de la ley, por guardar el sábado, por ser circuncidados. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, tipo y sombra que apuntaba a Cristo nuestro Señor. Circuncisión. Sí, los judíos se circuncidaban al 8º día, ya ustedes lo saben. Pero nosotros, eso es tipo y sombra. ¿De qué? Nuestro Señor ha circuncidado nuestro corazón. En el libro de Isaías menciona que Él grabó la ley en nuestros corazones. Pero bueno, eso ya es otro tema. Más adelante lo tocamos. No nos desviemos. Sigamos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona que está loco, que la mucha letra lo ha hecho loco, lo mata, etcétera, etcétera. De manera indirecta esto demuestra la profundidad, claridad y capacidad de persuasión de la defensa de nuestro hermano Pablo. Versículo 25, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El término griego sobrosum proviene de dos palabras, sano y mente. Significa
una vida y pensamiento equilibrados, o como el refrán, mente sana en cuerpo sano, ustedes recordarán, ¿no? En el antónimo de sin razón y loco, eso sería pues lo contrario. Cuando el texto menciona es cierto, Pablo utiliza el término verdad y otras formas relacionadas y proceden de la palabra veterotestamentaria emet, que significa confianza o fidelidad. En los escritos judíos interbíblicos se utilizaba para identificar a la verdad como opuesta a la falsedad. Quizás su paralelo más cercano sean los himnos de acción de gracias en los rollos del Mar Muerto, donde se aplica a las doctrinas reveladas. Los miembros de la comunidad de los esenios llegaron a ser testigos de la verdad. Pablo usa la palabra para referirse al Evangelio de Jesucristo. Pablo también utiliza su testimonio como una manera de expresarse correctamente al hablar. Hechos capítulo 26, versículo 25 lo corrobora. Romanos 9:1. 2 Corintios 7:14, 12:6, Efesios 4:25, Filipenses 1:18 y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7. También lo utiliza para describir sus motivaciones en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8 y estilo de vida al igual que para todos los cristianos en Efesios 4:24, Efesios 5:9 y Filipenses 4:8. Ahora, con frecuencia lo aplica a la gente. A Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 versículo 4, Juan 3:33 y Juan 17:17. En Jesús el Señor, Efesios 4:21, que es similar a Juan 14:6. El testimonio apostólico, esto lo vemos en Tito 1:13. Pablo también, en 2 Corintios 6:8. Pero solo Pablo usa esta forma verbal, aleteuo, en Gálatas 4:16 y en Efesios 4:15, donde se refiere al Evangelio. Seguimos, versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Mira lo persuasivo que era Pablo, ¿eh? Ahora, se ha discutido mucho acerca de estos versículos, pues aparentemente Pablo quería usar a Agripa II para confirmar su testimonio y, de ser posible, llevarlo a la aceptación de su verdad. El versículo 28 podría traducirse así como: ¿quieres que yo sea un testigo cristiano? Cuando el texto menciona que habló ante él con tanto atrevimiento o confianza, en Hechos, Lucas utiliza a menudo este término siempre relacionado con Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 27 y 28, 13:46, 14:3, 18:26 y 19:8. Por lo general, se traduce como hablar con valentía. Y esto lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Esta es una de las manifestaciones de estar lleno del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 6 versículo 20 era el objetivo de la petición en la oración de Pablo: anunciar el Evangelio con denuedo. Es la meta del Espíritu para cada creyente. ¿Recuerdan ustedes la frase "y recibiréis poder", que hace un momento la mencioné? Cuando el texto menciona "porque no se sucedió en ningún rincón", Pedro hizo esta misma afirmación una y otra vez a sus primeros oyentes en Jerusalén. Hechos capítulo 2 versículo 22 lo corrobora, y Hechos capítulo 2 versículo 33. Los hechos del Evangelio son verificables e históricos. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ese palo. Pablo sabía que Agripa conocía el Antiguo Testamento. Pablo afirma que su mensaje del Evangelio se distinguía claramente de las escrituras del Antiguo Testamento. No era un mensaje nuevo, un mensaje así innovador. Simplemente se cumplió la profecía. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La New American Standard Bible, la versión de nueva versión americana estándar, dice: en este momento tú me vas a persuadir de ser cristiano. Y la versión New King James dice:
por poco me persuades a ser cristiano. En otras versiones dice, estás persuadiéndome rápidamente de llegar a ser un cristiano. Hay un sinónimo para el término oligo, que significa pequeño o poco, en poco tiempo. Esta misma, cuando el texto menciona un cristiano o la gente de el camino, como lo conocían al principio, ¿no? O los seguidores de Cristo, fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía de Siria. El único otro lugar donde este nombre aparece en los Hechos es en los labios de Agripa II. Anoten eso, mis hermanos. Lo que significa que el nombre había llegado a ser ampliamente conocido. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando el texto menciona lo que dijo Pablo, le pido a Dios. Esta es una oración condicional de cuarta clase, con modo optativo, ya que hay un deseo incluido. Y todo esto porque expresa el deseo de que aunque fuese remotamente, pues pudiese ser realidad. Pablo deseaba a todos de sus oyentes, romanos y judíos, que llegasen a la fe de Cristo, como él lo hizo. De hecho, Pablo, no solamente eso, sino que acuérdense, mis hermanos, que Pablo también oraba y lloraba por los suyos. Oraba y lloraba. Y eso es un ejemplo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Orar por los otros hermanos. Y si están afligidos, llorar con los otros hermanos. Por favor, sigamos. Ahora, versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Ahora, pónganse a pensar, ¿cómo Lucas obtiene toda esta información? Fue una conversación privada entre los líderes gubernamentales y sus familias. Pues pudo haber sido que un servidor lo escuchó y se lo expresó. Que Lucas asume lo que se dijo en declaraciones posteriores, o que Lucas usa esta oportunidad para reforzar su propósito literario de demostrar que ni Pablo o el cristianismo era una amenaza para Roma. Pero sea cual sea como se haya suscitado el hecho de que Lucas tuvo esta información de primera mano, acuérdense que él era muy detallista, pues nada es coincidencia. Dios permitió que Lucas escriba con su puño y letra todas estas verdades, los detalles. Versículo 31, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Esto muestra uno de los principales propósitos de Lucas con la escritura de Hechos, demostrar que el cristianismo no era traidor a Roma. Esto es una oración condicional de segunda clase porque hace una afirmación falsa para exaltar una verdad. El hombre pudo haber sido puesto en libertad, que no lo fue, si no hubiera apelado al César, pues que sí lo hizo. Es increíble cómo el Espíritu Santo, a lo largo de todo este trayecto que Pablo ha venido haciendo, que lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores, cómo Pablo se gozaba y glorificaba el nombre del Señor ante cualquier situación. Es maravilloso. Ante Agripa. Y no estaba temblando de miedo. Y nosotros medio empieza a caer llovizna, y ya no quiero ir a la iglesia. ¿Qué opina mi hermano Víctor Macei hasta aquí? ¿Qué opina de esa exposición de Pablo frente a Agripa? Bienvenidos. Wow. Bueno, este es un estudio largo. Hay muchas cosas que opinar, pero pues trato de resumir
mi hermano, Pablo, a Pablo en ese momento, ante ese rey, era rey de esa provincia, se le saltan todas las dotes, todas las calidades por las cuales nuestro Señor lo había elegido para predicar. De una manera coherente, hace un relato de una manera muy persuasiva, si me permites decirlo. Él menciona cómo él mismo era un enemigo de ese camino, lo están juzgando como enemigo de la fe y él decía, no, yo vengo de este lugar, de esta posición de ustedes y comprendo lo que se siente porque es que yo era perseguidor y de esto hay pruebas y testimonio. Ahora, paso a encontrarme con Jesús vivo y eso es lo impresionante, ¿no? Porque Él es una persona de posición, de elocuencia, de credibilidad y de pronto les cuenta a todos que se encuentra en una visión a mediodía con alguien más brillante que el sol. Y eso es impresionante, eso es para que y a fue otra de día, persona no se le... eso pasó de día, no pasó de noche, De fue día. de día, para que diferenciásemos, usted sabe, ¿no? El sol está en todo su apogeo, pero hubo algo más resplandeciente que... Más. Qué increíble, pero siga mi hermano. Gracias, es increíble. O sea, la experiencia que él narraba era muy impactante y que no solo la vivió él, sino los que lo acompañaban. Que él comprendió en esa experiencia, en ese momento tan impactante, él comprendió y se encontró con Jesús. Ahora, dejó de perseguirlo y empezó a servirle y él correlaciona ese encuentro, ese servicio con la realización de las promesas que están escritas y que ellos, esos antiguos, conocían las promesas escritas en la antigüedad, en el Pentateuco, en la Torá de ellos. Entonces, y decía que está haciendo el servicio a Dios en el cumplimiento de esas promesas y compartiéndolas con todo el mundo que quiera recibirlas y aceptarlas. Es tan impactante que el propio Agripa II y su hermana que estaba ahí al lado, pues le dicen, no, pues que casi me persuades. Mejor dicho, ¿dónde se congrega usted, Pablo, que yo voy para allá? Casi. En Biblia ¿sí? libre, en Biblia libre. No, no existíamos todavía, pero bueno, Sí. estaban los cristianos ahí, pero gloria a Dios, sí, 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 fue Amén. impactante, impactante, Sí. impactante. O sea, muchas veces, cada vez que nosotros leemos estas historias en las escrituras, estas verdades, caramba, nos dan ganas de estar, de acostarnos a dormir, cerrar nuestros ojos, acostarnos a dormir y de repente, Señor, concédeme por favor soñar, por lo menos que estoy ahí, aunque sea de espectador. Claro, muchos sueñan con eso, pero no sueñan con ser los mártires que iban a predicar y que, imagínense, Pedro crucificado boca abajo y todas esas cosas. No, no, no. Pero no, es maravilloso cómo Lucas utiliza cada detalle que es importante, porque a Dios le plació que sea así. Mi hermano, ¿y por qué no existe en la Biblia? ¿Por qué no habla que cuántas razas de dinosaurios hubo? Porque es irrelevante. Irrelevante. Es irrelevante. ¿Acaso la Biblia habla de la gloria de los dinosaurios? ¿Y por qué el hombre? ¿Y de dónde salió la mujer de Caín? Que esto, que el otro. ¿La gloria es del hombre? La gloria es de Cristo Jesús. Tenemos hasta su genealogía. O sea, todo está ahí. Pero Este capítulo está lleno de muchos detalles, hermano David, de cómo claro, si entendiéramos todos los que estamos aquí oyendo, entendiéramos mejor el griego, yo no entiendo griego, esta gente está hablando de palabras muy claras, muy concretas, sin salamerías tampoco, sin promesas vanas, está hablando de testigo, de martureo, está hablando de servicio, pero en las palabras concretas, como es sin adornos, sin adulaciones. ¿Sí? También por eso Festo se asustó, también por eso. es que yo creo que, o sea, imagínense que querían estar atentos a ver, habla.
se te concede. Habla. Tienen que haber estado, pero demasiado atentos a cada detalle. Alguien por ahí, no sé, es verdad, no está escrito, pero voy a tratar de imaginar que alguien por ahí, amigo de Festo, tuvo que haber estado también escribiendo por su lado. Oye, pero mira, porque la gente es así. La gente le encanta el morbo. Como ahora en este tiempo les encanta el morbo escatológico. ¿Y quiénes son los 144,000? ¿Y quiénes son los dos testigos? ¿Y van a resucitar Elías? Imagínense. De eso se trata. De eso se trata, que nosotros pues en estos estudios, más allá de atenderlos, sirve para tomar nota de todos los detalles y también poderlo compartir con los demás hermanos. Compartan, denle like, lleven este mensaje, O sea, el evangelio no es para judíos, el evangelio es para judíos, para griegos, para mestizos, negro, blanco, rosado, para toda la raza humana. Lleven el mensaje y cada vez que usted va a predicar el mensaje, usted no, bueno, yo no sé si se da cuenta, pero glorificamos el nombre del Señor. Glorificamos el nombre del Señor. Por eso es que es importante anotar todos estos detalles. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Así que mis hermanos, sí. Hermano, solo 2 segundos. Yo quiero compartir. Yo quedé muy impactado con el versículo 18, que el que dice, para que, lo que le dice Jesús nuestro Señor a Pablo, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la misión completita que yo creo que nos atañe también a todos nosotros. Ahí está la misión. Ahí está. Mire cómo los tesoros escondidos van saliendo a la luz conforme vamos estudiando juntos de la manito. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, muchas gracias por esta transmisión. Mi hermano Mauricio está por ahí. Mi hermano Mauricio, antes que nos vayamos, ¿qué opinas de esta exposición que hizo Pablo en frente de Rey Agripa? Cuéntenos. Hola, bendiciones a todos. A ver, Pablo tenía tanto conocimiento y Dios le dio tanta sabiduría para llegarle a cualquiera que se le atravesara en el camino. Pablo derribó, me imagino, o sea, simplemente de imaginar cómo derribó todo argumento que se estaba manifestando alrededor de Agripa y de los que los estaban acusando, que el mismo rey Agripa le dijo, así como dice el hermano Víctor, casi me convences. Y eso es que debió haberle movido los cimientos que él tenía, porque Agripa era un judío que creía en el judaísmo. A pesar de que se había criado en Roma, había sido criado en el judaísmo. Movió los cimientos de esta persona, que tenía un poder superior, entre comillas, sobre el pueblo, y llegó hasta él, a moverle toda la porquería que era el rey Agripa, porque no era ningún santo. Pablo expuso todos sus argumentos en todas partes donde él predicó el evangelio y la gente se convertía, y por eso es que él dice, y como dice ahí, ojalá y todos me escucharan y ojalá y todos llegaran a los pies de Cristo, porque ese era el propósito del evangelio, el mandamiento que dice el hermano Víctor allá en el 18, para que me seáis testigos. Y mira lo que dice Pablo acá confirmando, porque ojalá y todos llegaran al conocimiento de Cristo. Había pasado por hambres, por golpes, por persecuciones, por todo lo que se le podía haber ocurrido a cualquier que esté en contra del evangelio. Este hombre lo había soportado todo. Algo pasó en su vida en ese momento cuando el Señor Jesús se le apareció, que cambió rotundamente su forma de pensar. Esa metanoia. Él cambió y está exponiendo todo eso que él conoció a través de las revelaciones de Jesucristo. Él derribaba argumentos conforme a las Escrituras. Él les hablaba en sus propios términos, pero exponía la verdad, esa luz, como dice Isaías, quitándole el velo a los ciegos para que pudieran ver. No es como muchos dicen, no, pues es que él vino a levantar muertos y vino a sanar enfermos.
Él no vino a eso, Él vino a mostrar la verdad para que muchos resucitáramos. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Y eso es un poder que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Y eso es lo que expuso Pablo ahí ante el rey Agripa y ante Festo y ante los que estaban a los alguaciles y los mismos sacerdotes y saduceos y fariseos que estuvieron ahí acusándolo. No tuvieron argumentación. La conclusión del texto es que ni el rey Agripa ni Festo encontraban mal alguno, ni por la ley judía, ni por la ley romana. Un abrazo. Amén, amén. Pablo hizo prácticamente... Acuérdense que Pablo usaba muchos términos militares. Pablo utilizaba muchos términos que incluso también de carreras, términos militares y todo esto, ¿no? Como para tratar de hacer esa... para tratar de que la gente pueda entender de una mejor manera. Ahora, directa o indirectamente, Pablo hizo lo que nosotros conocemos como una guerra espiritual. Mi hermano, ¿qué? ¿Echó demonios? ¿Cómo? ¿Qué Dios? No. Acompáñeme con el texto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6, y con eso nos vamos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Ahí está la verdadera guerra espiritual. Mis hermanos queridos, lo leo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa es la verdadera batalla o guerra espiritual que nosotros día a día tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues mi hermano Víctor Macés y mi hermano Mauricio y los que están presentes, nos estamos entrenando, nos estamos preparando para derribar todos esos argumentos de que los Yahshua HaMashiach, que los Elohim alejen y que los unicitarios, testigos de Jehová, con mansedumbre vamos a presentar esa apologética. Vamos a hacer esa apologética. Con mansedumbre vamos a presentar todos esos... O sea, vamos a defender nuestra fe. Aquí está. Para que se caiga todos esos argumentos. No por nuestra mano, sino por medio de Dios y en su palabra, ¿no? Por la verdad. Así que mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que bendiciones.